Ahí están recibiendo comida y bebida. Ese conito de ahí dice: no hagan caca acá. Ya nos están gritando, nos acaban de gritar. Okay. Si hay una ciudad que se caracteriza por ser diferente al resto de Japón y en especial ser como el hermano malvado de Tokio, es Osaka. Estamos acá donde es la ciudad con más tasa de criminalidad en todo el país y donde más se puede llegar a ver indigencia en la ciudad. Yo soy Naka, esto es Yapatoni Live y hoy vamos a recorrer la verdadera ciudad de la furia de Japón. Técnicamente, estadísticamente, estamos en el lugar con mayor tasa de criminalidad de todo Japón. Pero antes de ir a los platos fuertes del video de hoy, vamos a hablar un poco de las diferencias entre, llamémosle culturales, de las personas de Osaka y Tokio. Hay mucha gente que cuenta de lo diferente que es la gente de Osaka y la gente del resto de Japón o Tokio. De que son personas más amigables. O, por ejemplo, algo que yo noté mucho, bueno, por ejemplo, acá en Dotonbori, la zona más turística de todo Osaka, el ruido es terrible. Por eso nos estamos yendo un poco para acá, pero para el otro lado, el ruido de la calle es terrible, es mucho más ruidoso que cualquier zona de Tokio. La cantidad de movimiento juvenil es inmensa. O sea, en la noche se ve mucha gente joven de joda por acá. Está también encima del Amerikamura, que es otro barrio de la zona que es así, zona juvenil, como decir el Harajuku de Tokio, por así decir. No solamente acá, en todas las estaciones que pasamos de tren anoche, la gente toma mucho en la calle, sentada en el piso, y eso la verdad que en Tokio no se ve tanto. Es más, incluso eso hasta podría decir que lo veo seguido yo, porque tengo amigos extranjeros, que somos todos extranjeros, y estamos acostumbrados a tomar en la calle para no gastar plata o sentarnos en algún rinconcito que podamos, pero la gente de Tokio en sí no hace mucho eso. La gente de Osaka es muy normal y se nota demasiado. Se nota mucho la separación de zonas juveniles y zonas no juveniles, que eso lo vamos a ver en el video de hoy. Acá tenemos unas máquinas de gaya. Todas vienen en cápsulas negras, no se sabe lo que trae adentro. Y son todas con connotativa sexual. Esto dice que es demasiado pervertido. Esto dice esto es demasiado, tiene el eso de las mujeres. Y este dice especialmente para parejas. Dice para parejas que tengan más de medio año saliendo juntos. Si tienen menos de medio año saliendo juntos, no lo compre, dice. Vamos a probarlo. Es una bombacha. Es solamente una bombacha, nada más. Son unos hijos de puta. Solamente traigo una bombacha que, bueno, el precio original es de $8 y acabamos de pagarlo un poco menos de 5. Y nada, es eso solo. Si bien la gente de Osaka es un poco más cálida, tiene menos etiquetas, son personas más peleadoras. Como que notamos más el sonido de claxon. De sonidos de bocina se escuchan más, o gente gritando, o gente que por ahí comete algún pequeño error manejando, personas gritando por la ventana: ¿qué hiciste? Acá se nota más, se la ve menos prolija que la gente de Tokio, pero menos estresada también, eso es muy importante. La gente de Tokio a veces por ahí se viene a trabajar a Osaka, se terminan volviendo porque por ahí no se llevan muy bien con la gente de Osaka, por el diferente estilo de educación, ¿no? Como que la gente de Tokio es un poco más tranca, es mucho más tranca. El de Osaka es más alegre, por así decir, es más movida, es más sincera. No siente tanto esa necesidad de cuidarse de cómo es. Turísticamente, fuera del Universal Studios Japan, es bastante pobre. O sea, templos hay en todo Japón. El castillo de Osaka es una reconstrucción, es bastante pedorro. Después está el parque Banpaku Kinen Koen, que nada, hay un bicho de una torre, pero son nada. Es uno de los lugares más visitados, aparte de Tokio, Kioto,
pero no es gran cosa. Es todo salida de ciudad, la verdad. Para vivir, para gente joven, es el barrio, el barrio. Algo que me llamó mucho la atención de Osaka es que está repleto de estos callejones comerciales techados y todos están llenos de bares de karaoke, o sea, canto bar. No salas de karaoke como en Tokio u otros lados, sino que barcitos donde puedes cantar junto con otros clientes, tus amigos y la gente que atiende. Ahora estamos en el barrio de Shinsekai, que después de Dotonbori vendría a ser la zona más movida, digamos, de lo que es bares, bueno, más que nada de lo que es izakayas, ¿no? Comida local y todo eso. Tiene eso de la mujer. Y es otra bombacha, mata panzo de... Unos hijos de puta, todos traen lo mismo. Es otra tanga, o sea, todos estos traen tangas. Nos cagaron, Comen tortuga acá. Es la primera vez que veo que sirven tortuga así. Igual por lo que me dice Kichan es bastante común, pero yo por lo menos es la primera vez que veo de esto. No. Osaka es una ciudad en la que tiene fama de haber mucho movimiento yakuza porque, bueno, estamos en la zona de Kansai, ¿no? Que es la región. Dentro de esta región, en Kobe, está la oficina central donde nació el Yamaguchi-gumi, que vendría a ser la mafia más grande de todo Japón, que es el 45% de la mafia en Japón pertenece a Yamaguchi-gumi, que es alrededor de 20.000 miembros en total, en todo el país. Tienen sedes en todo el país, pero bueno, acá en Osaka, que es dentro de su región, digamos que es una zona donde tiene bastante peso. Y entre las cosas que hace el Yamaguchi-gumi para mantenerse y ser una de las mafias más ricas, más millonarias del mundo, bueno, lo típico: extorsión, apuestas, prostitución, tráfico de armas y drogas, fraude hipotecario, pornografía y manipulación de licitaciones y de acciones. Y vamos a irnos acá a 10 cuadras donde la actividad es completamente diferente. Cine adulto, me encanta que en plena calle esté este dibujo. Y además afuera están los carteles que se ve bastante. Para estar en plena calle, llama la atención. Toda la noche $8. Que bueno, en estos lugares la gente vendrá a hacer cualquier cosa menos ver películas, ¿no? Ahora estamos yendo al barrio más barato de todo Osaka, digamos. Barato, pobre, digamos. Algo que por ejemplo tiene para mostrar en primer lugar es el supermercado. En el supermercado acá hay una cadena que se llama Tamade Supa, que es una cadena que está por todos lados, pero específicamente acá los precios son más baratos de lo normal. Algo para tener como ejemplo, un repollo no sé, a 2 estaciones de subte de acá está a $3, digamos, y en estos sale la mitad de precio. Y estos son los supermercados de Tamade. Y este supermercado tiene a veces algunas ofertas muy interesantes, que haciendo una compra de mayor de $10 hay productos que se pueden comprar a 1 centavo. Solamente se puede comprar un producto a 1 centavo, y si se compran más de uno sale, no sé, 50 centavos. Aún así sigue siendo barato. Solamente se puede comprar un producto, pero a veces hay, no sé, 5 productos a 1 centavo, y bueno, puedes comprar los 5 a 1 centavo. Ya revisamos y no encontramos de este tipo de ofertas, pero son bastante comunes, y es más, es una de las razones por las cuales es muy popular este supermercado. Una lástima que por esta vez no hay, pero aún así los precios de estos lugares son bastante más bajos que otros barrios, de acá a Osaka incluso. La comida hecha está bastante barata. 200, o sea, $2, $3, $4, algunos, pero mayormente $3. Bueno, en general están $1 más barato que en Tokio y alrededores. Onigiris a 62 yenes con impuesto, unos 50 centavos. Es la mitad de precio de lo que es Tokio y alrededores. Muy barato. Sí, toda lo que es comida hecha está básicamente $1 más barato que lo que sería Tokio y alrededores. Y acá, por ejemplo, hay ya cosas que por el horario le hacen descuento de 50 centavos de descuento por el horario. Cuando ya se hace de noche bajan los precios a veces. Y antes de pasar por donde teníamos que pasar, no podía faltar pasar por Tobita Shinchi. Este es el distrito rojo,
uno de los más famosos de Japón porque es de los pocos, y bajo mi conocimiento... ¿Kanbanda qué es? El famoso distrito rojo de Osaka, que es uno de los más famosos de Japón porque hasta donde yo sé es la única zona que queda, por lo menos en cantidad, en el que muestra... ¿Eh? Ya nos están gritando, nos acaban de gritar, ok. Bueno, y nos recontra gritaron, porque bueno, justamente el lugar del cual iba a hablar es un lugar en el que no se puede grabar absolutamente nada, es muy vigilado y a veces hay personal también en la calle vigilando la zona para ver que no haya gente sacando fotos ni nada por el estilo. El lugar en el que estábamos, que es acá a 2 cuadras, es Tobita-shinchi, que es el distrito rojo más conocido de la zona, más popular dentro de Japón por el estilo que tiene, que es una calle repleta de entradas de casitas en el que hay una señora y una chica prostituyéndose. Ahora, estos lugares cómo se manejan. Ya he hablado de cómo es el tema de la prostitución en Japón y bueno, en este caso funcionan como casas de té. En otros lados serían los soapland, que vendrían a ser lugares para bañarse con chicas. Acá son casas de té. Vos supuestamente pagás, no sé, $150 para tomar un té con una chica. Y bueno, esta chica te lleva a la habitación en donde, entre comillas, toman té. Y bueno, y eso es todo. Pero claro, es el único lugar que yo conozco en el que las chicas se exhiben enfrente del cliente. En otros lugares vos tenés que entrar al local y elegir las chicas por foto. Y esto no, las podés ver ahí directo y la señora que está en la entrada es la que te llama y arregla el precio, digamos. Es la madame. Y bueno, las chicas están ahí y todas saludan. Me encanta porque yo estaba caminando con Kichan y aún así me saludaban y Kichan decía kawaii. Pero no estoy acostumbrado mucho a que acá en Japón te griten así enojados. Pero bueno, fue interesante aún así. Y ahora estamos en el barrio de Nishinari. Este barrio es conocido principalmente por la cantidad de homeless, de gente sin techo que vive por la zona. Y en todo Osaka está en el segundo o tercer puesto de mayor tasa de delitos, de 16 casos cada 1000. Hasta el 2010 era de 20, por lo tanto estaba en el puesto 1. Pero al haber tantas control de cámaras de seguridad alrededor, la tasa de criminalidad bajó y ahora en primer puesto está Dotonbori. Es bastante obvio que Dotonbori sea la zona con más alta tasa de crimen, con el tema de peleas, estafas y todo eso, porque es la zona céntrica donde hay más concentración de gente. Acá como que es un barrio, entre comillas, tranquilo. Se le dio vuelta el parasol. Y es gracioso porque la gente que camina a veces saluda, pero eso es también una parte que le da otro ambiente a este barrio. En sí no se siente un ambiente inseguro, se siente un ambiente muy pobre. La pobreza se respira acá, pero no la inseguridad. La gente, a veces uno camina y simplemente te saludan. Ya nos vieron caminar con la misma camisa y nos saludan, ay qué lindos que son. Eso, y gente que tenía mucha pinta de ser algo similar a si no eran homeless, ¿no? Este es uno de los parques de homeless que está bastante abandonado. Como que ya no paran acá, pero dejaron cosas, medio raro el ambiente. Máquinas expendedoras de bebidas de 50 yenes. O sea, serían unos 40 centavos de dólar. Y esto no, en mi vida llegué a ver esto. Sí se puede encontrar a veces en Tokio estas de 100 yenes. Pero hay muchas veces que dice 100 yenes y en realidad solamente a 100 yenes ves un agua y el resto sale 120, 130. Pero acá hay 100 yenes máximo. Después hay de 80, 50 yenes. Acá estoy, por ejemplo, en mi barrio y dice price down 100 yenes. Lo único que hay en 100 yenes son el agua. Después 120, 140. Máquinas de expendedoras de diario. Esto sí que no se ve muy seguido, que digamos, es algo bastante retro esto. Bueno, las bebidas alcohólicas sí cuestan
la más barata, el One Cup de $1. Pero después digamos que son precios normales lo del alcohol. Pero está todo bastante viejo, digamos. En la entrada de un callejón comercial que haya expendedoras de 50 centavos también es muy raro, porque cuando son calles, digamos, comerciales, se suele subir los precios por la, digamos, popularidad de la zona, pero acá hay de 50 centavos. Sorprende la cantidad de karaoke que hay. Pero acá hay un cine porno, hay gay, hay normal y todo se ve muy noventas. Ahora, este parque lo que tiene de interesante es que, según en Google Maps, dice refugio para homeless. O sea, alguien oficialmente nombró este lugar como un refugio, pero no es más que una plaza. Ahora, la razón por la cual le dicen homeless shelter, no tengo ni idea, pero bueno, se entiende, se sobreentiende que es un lugar donde son bienvenidos las personas sin techo. Por cierto, sí, está bastante lleno de personas sin hogar acá, por lo que se ve. Ya algunos habrán visto mi video de los homeless en Japón, que es uno de los videos más vistos del canal, en el que menciono los doya, que vendrían a ser hoteles, entre comillas, más baratos que hay. Este lugar, por ejemplo, una noche cuesta $8 y por semana 40. Por lo tanto, en un mes, $160. Un techo a ese precio es casi imposible. Y para mucha gente no lo verán barato, pero para Japón sí, es muy bajo el precio. Estos vendrían a ser los últimos lugares que recurren las personas antes de terminar siendo homeless, o cuando, no sé, por ejemplo, si tienen, consiguen alguna changa, pueden vivir en estos lugares. Y tal vez muchos que vivan acá, es justamente como la habitación es muy chica, por ahí el resto del día se la pasan afuera, pagan la mensualidad consiguiendo alguna changa, y después el resto del día o trabajan o están en la calle, porque en esas habitaciones no tienen nada para hacer. Lo que sí es tener un techo, y bueno, hay baño para aseo y eso. Ahora, los alquileres por esta zona, las habitaciones más chicas a veces se encuentran a $200. Pero bueno, ya he mencionado en otros videos lo difícil, lo complejo que es a veces poder conseguir un alquiler, poder lograr alquilar un departamento. Aparte del compromiso y la amoblación y todo eso. Pero el alquiler por la zona es muy barato. Y de lo que es compra de casas, lo más barato que he llegado a ver fue $50.000, que $50.000 para una casa es nada, pero casas en bastante mal estado. Y bueno, por este barrio, ¿no? Y acá otro rincón de expendedoras, y estas son todas de alcohol. Pero me llama la atención que son, o sea, no tienen ni el vasito de muestra estos. O sea, ¿será que funcionan? Este es un licor de medicina, o sea, supuestamente un licor que es bueno para la salud porque tiene hierbas medicinales, qué sé yo. La gracia de todo esto es que acá no hay control de edad. Normalmente siempre en todas las tiendas que se vende alcohol se necesita controlar la edad, y no solamente eso, sino que la mayoría, por ejemplo Tokio, las expendedoras con alcohol, tenés que poner una identificación de que sos mayor de edad, una tarjeta que compruebe de que el que está comprando sea mayor, y acá no hay ese control. Ah, mechoishio. Está muy bueno, es muy rico esto. No hay lugar para poner identificación. Solamente el cartel dice que si no hay forma de comprobar de que tengas más de 20 años, no se te puede vender alcohol, pero no. A ver, el baño público de los homeless. Ah, está bastante limpio. Lo limpian seguido este baño. Tiene papel higiénico. No, está muy bien el baño. Está muy bien. Lo que sí es es mixto, tanto para hombres como para mujeres. Ah, hay gente que patrulla para limpieza del barrio. Claro, es que si no si esta gente no estuviese trabajando acá, creo que habría demasiada mugre. La cantidad de bicicletas es increíble, por todos lados. Esto de acá es el centro comunitario para gente sin hogar, en el que pueden recibir tratamiento médico, búsqueda de empleo, y es por eso que también es un lugar donde se concentran mucho las personas sin techo.
Este es un lugar donde antes estaba lleno de carpitas, digamos, con lonas de plástico, donde la gente dormía, pero ahora no quedó más que un basural al lado de este depósito abandonado. Y bueno, ahora los homeless están todos muy esparcidos. Algunos están durmiendo por acá en el estacionamiento del centro comunitario. No quedan más que alguna que otra carpita por ahí, pero ya están todos bastante esparcidos en el barrio. Lo que pasa es que también acá en Osaka, cuando terminó la época de la burbuja económica en los 90, hubo muchísimos casos de desempleo masivo. Y digamos que era una ciudad bastante grande en el que sufrió mucho ese golpe económico. En algunos casos son personas que perdieron trabajo, después está por otro lado personas que abandonan las empresas. Hay que tener en cuenta que no todas son personas sin educación que nacieron en pobreza ni nada por el estilo, sino que hay muchas personas que directamente ya se cansaron de trabajar para alguien y no conocían otro estilo de vida y por eso decidieron ya abandonar la sociedad. Bueno, eso ya lo he explicado en el video de los homeless en Japón. Tiene un cartel en el que dice que vivamos por siempre juntos con el centro comunitario de acá. Y tiene firmas de muchas personas, parece que hubo alguna especie de movimiento y habrán dejado ese cartel como recuerdo, ¿no? De decir gracias por la ayuda y por favor nunca nos abandonen, por así decir, ¿no? Acá viene un Takedashi Kuruma, es unos coches de comunitarios en el que tienen, digamos, a veces son parte de un centro comunitario del cual juntan comida y cosas por el estilo. Y cuando se activa, digamos, se ponen los parlantes, llaman la atención y toda la gente que quiere, que necesite algo de comida, tiene que seguir la camioneta hasta que se detenga. O sea, va recorriendo un poco el barrio, llamando la atención y bueno, la gente va y después reciben comida o algo. Y algo muy importante a destacar es la cantidad de policías que escoltan estos lugares. ¿Esto qué quiere decir? Que a la policía, al estar completamente enterada de todos estos movimientos comunitarios que se hacen, que eso quiere decir que hay apoyo gubernamental, o por lo menos si no es de apoyo del gobierno, por lo menos las organizaciones de voluntariados que brindan estas ayudas tienen el suficiente poder como para decir, hey, vengan y lleven a la policía para que escolten y que no haya disturbios raros en todas estas reparticiones de comida. El mensaje que tenía la bandera esa escrita de que estemos siempre juntos con el centro comunitario, es también un mensaje de que por ahí el gobierno quiera hacer desaparecer todos estos centros de ayudas para que los homeless se esparzan, ¿no? Para mejorar la imagen del barrio. Que bueno, en Tokio se hizo bastante esto del tema de limpieza de homeless y los homeless cada vez se les hace más difícil vivir y bueno, parece que de a poco también va a pasar lo mismo con los homeless de Osaka. この街に歩いてなんか悪い感じはした？ないよね。怖いとかって思わなかった。夜も。ahí está. Bueno, también que está acompañada, pero de todo. 夜だと一人で歩ける？まあ全然私は大丈夫。Es lo que ella dice, que de noche no tenía problema en caminar. Es así, señores. Esta es la zona más sucia, pobre, peligrosa de todo Japón. Si hay algo mayor a esto, bueno, quién sabe. Algún día lo descubriremos. Pero por ahora es eso solo. Así que bueno, un saludo a vos, a tu familia, a tu mascota y al forro de tu vecino. Chau. Chau, chau, Ki-chan. Chao, chao.